Cuando hacen ese tipo de preguntas y la gente pues dice tu nombre en alguno de esos recursos, pues se siente muy bien. Novak Djokovic ha vencido a todos los oponentes que ha estudiado, a todos sus rivales, a todas las épocas, a todas las generaciones que intentaron desbancarlo. Ahora ha hecho algo aún más peligroso que vencer a Carlos Alcaraz. Ha predicho su caída. Que esta es la realidad. Me he jugado muy bien, muy feliz por todo lo que ha ocurrido. Lo que, como he dicho en inglés, simplemente he dicho que esta noche, aparte de que... En la final del Abierto de Australia de 2026, con el trofeo aún puliéndose, Djokovic miró a Alcaraz y dijo: "Es un joven muy agradable, buenos valores, una familia encantadora". 4 meses después, esa misma familia está en el centro de la historia extradeportiva más explosiva del tenis masculino. Alcaraz se ha retirado de Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Los expertos dicen que estará de baja al menos hasta junio, y su participación en Wimbledon tampoco está garantizada. Fuentes cercanas a la situación confirmaron que la salida de Ferrero se produjo tras importantes desacuerdos con el padre de Alcaraz sobre la gestión de su carrera. Su primer entrenador llegó a cuestionar públicamente si Carlos había tomado la decisión de despedir a Ferrero personalmente. Y ese padre, esa familia, es la verdadera razón por la que está perdiendo la concentración. No la muñeca, no el ranking, la gente que lo apoya. Djokovic suelta una bomba con 5 palabras. Nadie se dio cuenta, nadie ató cabos. Nadie preguntó por qué la mente más brillante del tenis de todos los tiempos eligió esas palabras exactas en ese preciso instante. Suscríbete ahora mismo, porque nosotros lo hicimos. Las señales de alerta estaban ahí mucho antes de que apareciera la férula en la ceremonia de los laureus. Ahora mismo, Alcaraz está de baja por tenosinovitis. Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Todo perdido. El vigente campeón de Francia ni siquiera pisará París este año. Los médicos dicen que podría estar de baja hasta junio como muy pronto. El hombre que completó el Grand Slam de carrera hace 4 meses ve cómo se esfuma toda una temporada. Pero aquí está la conexión que nadie entiende. La lesión no creó el caos. El caos creó las condiciones para la lesión. Y para entenderlo hay que remontarse a 9 días antes de la Navidad de 2025, cuando la relación más importante del tenis masculino terminó discretamente con un comunicado en Instagram. Juan Carlos Ferrero dedicó 7 años a formar a Carlos Alcaraz, desde un adolescente que jugaba en una cancha de tierra batida en Murcia, hasta convertirlo en el hombre más joven de la historia en completar el Grand Slam de carrera. 7 años, 6 títulos de Grand Slam bajo la tutela de Ferrero, incluso antes de que se celebrara el Abierto de Australia, la dupla de entrenadores más laureada de la era moderna. Y entonces, en diciembre de 2025, todo terminó. No fue gradual, no hubo una transición planificada, terminó en 48 horas. Ferrero publicó su despedida en Instagram, le agradeció a Carlos, le deseó lo mejor, y justo ahí, entre las últimas líneas de su mensaje, aparecieron las 6 palabras que lo decían todo. Ojalá hubiera podido continuar. No era un hombre que eligiera marcharse, era un hombre al que presionaron, y quienes lo presionaron no lo hicieron por el bien del tenis de Alcaraz. Fuentes muy cercanas a la situación informaron a CLAI y RG Media que la ruptura se debió a importantes desacuerdos entre Ferrero y el padre de Alcaraz sobre cómo gestionar la carrera del jugador. No a tácticas, no se trataba de filosofía de entrenamiento, ni siquiera de dinero. El conflicto central giraba en torno a quién estaba realmente al mando de Carlos Alcaraz. Y cuando esa cuestión llegó a un punto crítico, el padre se impuso. Ese detalle por sí solo bastaría para levantar sospechas. Pero entonces surgió la voz que hizo imposible ignorar todo el asunto. Kiko Navarro, el hombre que puso una raqueta en las manos de Carlos Alcaraz por primera vez, el entrenador que lo preparó antes de que Ferrero lo viera golpear una pelota, apareció en la Radio Nacional Española y cuestionó públicamente si la decisión de despedir a Ferrero provenía siquiera del propio Carlos. No dio nombres, pero la implicación resonó con fuerza en todo el mundo del tenis. El jugador que acababa de convertirse en el ganador más joven de un Grand Slam de carrera en la historia
podría no haber sido quien despidió a su propio entrenador. Ese no es un detalle menor. Ese es el centro de toda esta historia, porque en el momento en que se acepta esa posibilidad, todo lo demás empieza a tener sentido. El cambio de lugar de entrenamiento, la reticencia a conducir hasta la Academia de Ferrero en Villena, la atracción gravitacional hacia el Palmar, donde el padre de Alcaraz dirige la Academia de Tenis Carlos Alcaraz, un negocio construido en torno al nombre de su hijo, la creciente presencia de los familiares en la rutina diaria de la vida profesional de un número uno del mundo. El extenista profesional brasileño Fernando Meligeni había estado observando esta dinámica durante meses antes de la ruptura. Le preguntaron qué significaba realmente el título del documental de Alcaraz en Netflix, My Way. No suavizó su respuesta. Dijo que el problema entre Alcaraz y Ferrero era sobre el compromiso, sobre cuánto se involucraría la familia, y luego dio su veredicto sobre quién ganó esa batalla. Hoy tienes al chico, el hermano de Alcaraz, y hoy tienes al padre. En la interpretación de Meligeni, el título del documental no era solo una declaración filosófica sobre disfrutar del tenis. Fue una declaración sobre la dirección que estaba tomando el poder dentro del equipo. El documental de Netflix ya había mostrado algo que el mundo del tenis procesó en gran medida como entretenimiento y luego dejó de lado. A lo largo de la serie de 3 partes, Ferrero y el agente de Alcaraz, Alberto Molina, expresaron repetidamente su incomodidad por el tiempo que Alcaraz pasaba alejado de la preparación profesional. Los viajes a Ibiza, las salidas nocturnas, la tensión entre un joven de 21 años que no quería sentirse esclavizado al tenis, y un cuerpo técnico que había construido toda su metodología en torno a la disciplina y la concentración. Alcaraz dijo ante las cámaras que su mayor temor era terminar viendo el tenis como una obligación. Ferrero había pasado años intentando gestionar ese temor sin que se convirtiera en una carga. Una vez que Ferrero se fue, la persona que gestionaba ese equilibrio pasó a ser la familia. Y la familia, según todos los testimonios dentro del deporte, nunca había estado del lado de quienes abogaban por una estructura profesional más estricta. Rafael Nadal salió en defensa de Alcaraz después de la emisión del documental. Declaró al equipo que la serie no reflejaba con precisión cuán profesional es realmente Carlos. Describió a Alcaraz como un trabajador incansable que lo da todo por el deporte. La lealtad de Nadal es genuina y su valoración bien podría ser correcta, pero Nadal defendía al Carlos que conoce en privado. El documental fue producido por el propio equipo de Alcaraz. Nadie impuso esas escenas en el montaje final. La tensión que se veía en pantalla era tan real que Ferrero no la negó cuando se le preguntó directamente. Luego vino la reestructuración del cuerpo técnico tras la separación. Samuel López, de 26 años y que había sido el segundo al mando de Ferrero, fue ascendido a entrenador principal para la temporada 2026. López tiene talento. Ferrero confiaba en él. Pero López nunca había dirigido a un jugador de esta magnitud como la única voz veterana en el palco. Asumía uno de los puestos de mayor presión en el deporte profesional, sin experiencia previa en ese nivel de responsabilidad en solitario. Y sentado a su lado en el palco, confirmado oficialmente por el propio Carlos en el Abierto de Australia de 2026, está Álvaro Alcaraz, el hermano mayor. Un exjugador de dobles que ha acompañado a Carlos en el circuito durante años como compañero de entrenamiento y amigo de confianza. Carlos describió el nuevo rol de Álvaro con sencillez. Dijo que su hermano aporta las cualidades positivas que necesita para rendir mejor y que Álvaro tendría un papel más destacado junto a Samuel López. Añadió que le alegraba verlo más involucrado. Así describe un número 1 del mundo de 22 años a su equipo técnico en 2026, un entrenador jefe novato y un hermano. La estructura que sustituyó al sistema de Ferrero, que duró 7 años, se basa principalmente en la familiaridad y la comodidad personal. Estos aspectos son importantes para el bienestar de un atleta, pero no reemplazan la experiencia profesional a nivel de Grand Slam. Greg Rusedski, al comentar la situación de las lesiones a finales de abril, eligió sus palabras con cuidado, pero dijo algo que fue directo al grano. Advirtió que las decisiones que Alcaraz tome en las próximas semanas podrían ser cruciales para toda su carrera. Se refirió
específicamente a Juan Martín del Potro, un jugador cuyos problemas de muñeca fueron mal gestionados hasta volverse permanentes, poniendo fin a una de las carreras más brillantes que el deporte haya visto jamás. Rusedski no acusaba a nadie, emitía una advertencia, y el mensaje implícito de esa advertencia era inequívoco. Cuando un jugador de este calibre sufre una lesión grave en la muñeca, el equipo que lo rodea debe tomar las decisiones correctas, no las decisiones fáciles, no las decisiones que evitan conflictos o protegen sentimientos, las decisiones correctas. También surgieron informes de que Alcaraz abandonó su programa de fisioterapia tras solo 2 semanas de un curso inicial de 8 semanas. Su equipo ha mantenido en gran medida en privado los detalles de su situación médica, pero el lapso entre una salida de 2 semanas de un programa de 2 meses y la posterior retirada de 4 eventos consecutivos es un lapso que exige una explicación. Un campamento profesionalmente estructurado con el nivel de experiencia de Ferrero habría tenido protocolos establecidos, relaciones médicas establecidas y autoridad establecida para anular el instinto de un jugador de regresar antes de tiempo. Si esa estructura existe al mismo nivel hoy en día, es una pregunta que nadie en el entorno de Alcaraz responde públicamente. Mientras tanto, Jannik Sinner recuperó el número 1 del ranking mundial. Ganó el Mutua Madrid Open mientras Alcaraz estaba en casa, en el Palmar. Llegará a Roland Garros como claro favorito, sin ningún rival capaz de llevarlo a 5 sets en tierra batida. La brecha entre Sinner y Alcaraz en el ranking, en ritmo de competición y en impulso, se amplía semana tras semana. Cada torneo que Alcaraz se pierde es un lapso de tiempo que Sinner aprovecha para consolidar una ventaja que tardará meses en cerrarse. Esto es lo que vio Djokovic. Esto es a lo que apuntaban silenciosamente esas 5 palabras en la ceremonia del Abierto de Australia. No porque Djokovic sea malicioso, no porque quisiera que Alcaraz fracasara, sino porque Djokovic ha pasado casi 4 décadas dentro del sistema de presión del tenis de élite, observando qué diferencia a los jugadores que dominan durante 10 años de aquellos que alcanzan un nivel brillante y luego pasan el resto de sus carreras intentando recuperar lo que tuvieron. Conoce la diferencia entre una familia que impulsa a un campeón y una familia que gradualmente absorbe la estructura profesional a su alrededor. Ya lo ha visto antes, y cuando se paró frente a ese micrófono y dijo «buenos valores, una familia encantadora», no estaba hablando por hablar. Estaba dejando huella para quienes prestaban suficiente atención. Carlos Alcaraz sigue siendo uno de los 2 o 3 tenistas más talentosos del planeta. Su potencial es indiscutible. 7 títulos de Grand Slam a los 22 años no son casualidad. El talento es real. La garra competitiva es real. Los resultados, cuando todo a su alrededor funciona correctamente, hablan por sí solos. Pero ahora mismo, nada a su alrededor funciona correctamente. La voz técnica más confiable se ha ido. La estructura de entrenamiento no ha sido puesta a prueba al más alto nivel. El hombre que mueve los hilos entre bastidores es un padre con intereses comerciales directamente ligados al nombre y la marca de su hijo. Y el propio jugador se perderá toda la temporada de tierra batida por una lesión en la muñeca que los médicos describen con cautela como potencialmente grave si no se trata con la debida precaución profesional. Djokovic dijo, «¡Qué familia más agradable!» y sonrió. Tenía razón. Según todos los indicios, la familia Alcaraz es cálida, leal y profundamente devota de Carlos. Eso es genuino, nadie lo discute. Lo que sí está en discusión, lo que el mundo del tenis ha estado insinuando desde diciembre de 2025 sin decirlo abiertamente, es si la devoción es sinónimo de experiencia, si el amor es sinónimo de criterio profesional, si una familia que luchó por controlar las decisiones más importantes de la carrera de Carlos Alcaraz está realmente capacitada para tomar esas decisiones al más alto nivel del deporte. Ferrero conocía la respuesta a esa pregunta. Probablemente por eso ya no trabaja allí. Y Djokovic, de pie ante el micrófono con el rostro más sereno del recinto, también la conocía. Si este video te dio una perspectiva que nadie más en el mundo del tenis está comentando, suscríbete ahora mismo. Cada semana profundizamos más allá de los resultados
las ruedas de prensa y las declaraciones oficiales, porque las verdaderas historias del tenis siempre se cuentan entre líneas. No te pierdas el próximo.